¿Sabías que dentro del psicoanálisis hay diferentes escuelas que tienen sus propias teorías, sus propias técnicas y formas de trabajo, así como en la psicología hay diferentes escuelas psicológicas? Bueno, pues mi nombre es Felipe Hunter y soy psicoterapeuta y el día de hoy vamos a hablar de las diferentes escuelas dentro del psicoanálisis. Pues bienvenidos a este su canal favorito donde estamos apasionados por la psicología, por la salud mental, por la mente humana y sobre todo por el psicoanálisis. Si tú también eres un apasionado de todos estos temas, te invito a que te suscribas al canal y le des like a este video. Te lo agradeceré mucho. Y pues recuerda que siempre les dejo una lista de reproducción al final de todos los videos donde pueden ver más contenido como el que verás hoy, que será sobre desmitificando el psicoanálisis, esta serie de videos donde hablamos de las teorías psicoanalíticas y desmitificamos un poquito todo lo que hay alrededor de ellas, ¿vale? Ahora bien, en las últimas semanas he subido algún contenido un poco más relajado, un poco más divertido y veo que les gusta. Sin embargo, no hay que perder esa línea teórica que también tenemos aquí y donde hablamos de algo que me apasiona muchísimo, que es el psicoanálisis o los psicoanálisis. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con los psicoanálisis? Pues es que ya desde que Freud aún estaba en este mundo, pues hubieron y surgieron varios autores que empezaron a generar también sus propias ideas, sus propias teorías, su propia forma de pensar y muchos de estos enriquecieron al psicoanálisis. Algunos de estos van a ser como Otto Rank, como Karl Abraham, como Ernest Jones, como Grude, como algunos otros por ahí que fueron muy contemporáneos a Freud. Inclusive ahí podemos agregar a Adler y Jung, aunque pues Adler y Jung formaron su propia escuela, pues ya no se considera dentro del psicoanálisis, pero mientras estuvieron dentro del psicoanálisis, pues formaron varias teorías muy importantes y muy relevantes que enriquecieron el psicoanálisis como todas estas. Pero todos estos fueron muy contemporáneos a Freud y no lograron dar un salto para formar su propia escuela. Algo muy diferente a lo que pasó con los que les voy a platicar a continuación. A lo largo de los años 20 empezaron a surgir varias pensadoras, dos pensadoras, que empezaron a revolucionar un poquito el mundo del psicoanálisis. Y lo empezaron a revolucionar tanto que sus teorías, a pesar de que se basaban en las ideas de Freud, empezaron a aportar ideas un poquito diferentes y que empezaron a conformar toda una escuela de pensamiento. La primera en empezar fue Melanie Klein, una señora inglesa bastante inteligente, bastante fuerte, con un carácter bastante rudo y que definitivamente a mí me parece que ha sido y será por mucho tiempo una de las mujeres más inteligentes dentro del mundo de la psicología y dentro del psicoanálisis. Y pues bueno, ella empezó su propio análisis con Karl Abraham y a partir de ahí empezó a leer libros de Freud, empezó a leer Duelo y Melancolía, empezó a leer más y más y más pues, pensamientos y textos de Freud, y a partir de esas ideas y de esos textos ella empezó a formular sus propias teorías. Y estas teorías empezaron pues a ella entusiasmarle mucho y la trató de agendar una reunión con Freud para hablar de ellas, pero Freud nunca la recibió. Sin embargo, eso no la desalentó y empezó a producir mucho. Entre ello, pues ella fue una de las primeras personas dentro del mundo de la psicología y del psicoanálisis que empezó a ver a niños y empezó a aplicar el psicoanálisis en niños, jugando con ellos, y a partir del juego con ellos empezó a analizar todas esas fantasías que podría tener y empezó a analizar con mucha profundidad todo esto que se llama el complejo de Edipo. Y empezó a descubrir, entre otras cosas, que el complejo de Edipo tenía etapas previas y había fantasías previas del niño, del infante, antes del complejo de Edipo, y que estas mismas influenciaban la vida adulta. Entonces, para ella fue muy importante todo ese mundo infantil, explorar todas estas cuestiones del superyo, y generó muchas teorías y muchas ideas muy importantes que pues hasta la actualidad son bastante estudiadas y bastante respetadas. A mí en lo particular me gusta mucho la teoría kleiniana, aunque pues me gusta más Freud. Pero me parece que es súper respetable y bastante importante que como psicoterapeutas también estudiemos un poquito de ella. Aquí tengo uno de sus libros, al lado de los de Lacan. Y pues a mí me parece súper importante poder
estudiar algunas de estas teorías. En particular, las teorías que a mí me llaman mucho la atención de ella es todo lo que habló sobre los procesos maníaco-depresivos. Luego de que leyó Duelo y Melancolía, ella empezó a producir mucho sobre mecanismos maníaco-depresivos, y esos son buenísimos, se los recomiendo mucho. Pero también todos estos pensamientos y todas estas ideas alrededor de los mecanismos de defensa más primitivos sobre pacientes graves. Y dentro de ellos la escisión, el pecho bueno, pecho malo, entre muchas otras cosas, y sobre todo las fantasías predípicas que van a tener un lugar súper importante en el estudio de pacientes bastante fuertes y bastante graves. Entonces, Melanie Klein me parece que es una de las primeras escuelas, la escuela inglesa, que fue la escuela que fundó, y que me parece súper importante. Algo que sí ya no me gustó tanto fue lo que vino después de Klein, que es la escuela postkleiniana. Sin embargo, por supuesto que respeto y creo que tiene mucho sentido y que tiene mucha validez todas sus teorías. Y pues todo lo que vino con Bion, todo lo que vino con Meltzer, pues es algo que respeto mucho, pero pues realmente no es tanto de mi agrado. Sin embargo, es parte de lo que se lleva actualmente en toda esta línea de pensamiento que viene desde Freud, Klein, postkleinianos y demás. Pero bueno, aquí vamos a entender que Klein no es la única escuela, sino que hay más, y entre ellas vamos a encontrar también la escuela de Anna Freud. Anna Freud fue la hija de Freud, evidentemente, y Freud siempre estuvo muy preocupado en dónde iba a dejar el psicoanálisis, a quién le iba a heredar el puesto y a quién iba a colocar como la persona que lo siguiera. Y ya entrado en algunos años, y pues justo antes de su muerte, con toda esta cuestión de la Segunda Guerra Mundial, que se va a vivir a Inglaterra, pues decide dejarle la escuela a Anna Freud, quien pues también desarrolló mucho el trabajo con niños y sobre todo el trabajo en el yo. No se metió tanto en la cuestión de lo inconsciente, sino el trabajo con el yo, y se fue a Norteamérica. Y en Norteamérica fundó precisamente la escuela del yo, que es toda una línea de pensamiento que dentro de todas las corrientes del psicoanálisis o de las escuelas de psicoanálisis, a mí es la que menos me gusta. Pero me parece que también es bastante respetable y también tiene un lugar dentro de pues, toda la cuestión psicoanalítica. Y dentro de los autores que me parecen muy relevantes a leer y que esos de todos modos se tienen que leer sí o sí, es Kemberg, porque él empezó a hablar y empezó a leer y empezó a estudiar toda esta cuestión de los pacientes limítrofes, y a partir de ahí se puede entender mucho el trabajo con estos, los limítrofes o borderline como se les llamaba antes. Pero bueno, definitivamente, a pesar de que entró en pelea mucho con Klein, Anna Freud, no me parece ni tan brillante, ni tan punk, ni tan fuerte, ni tan ruda como lo fue Klein. Y en ese sentido, sí le doy más peso a Klein que a Anna Freud, pero esa soy yo, no tiene que ser necesariamente así. Hay algunas otras personas que les gusta más Anna Freud o la escuela del yo, y también es respetable. Sin embargo, pues está esta disputa que pues siempre pelearon. Esta Melanie Klein siempre quiso ir a analizar más todas estas fantasías inconscientes del niño y ver qué onda con pues el super yo del niño y qué onda con el ello del niño y cómo intervenir ahí. Y en cambio Anna Freud dijo, eso no, yo me voy a ir a analizar el yo. Y pues esa es la gran diferencia. Sin embargo, hay otra escuela del pensamiento que fundó un señor inglés, un caballero, una persona que realmente tiene todos mis respetos y también el respeto de Lacan, que se llamó Winnicott. Bueno, Donald Winnicott. Y este señor fue muy importante y hizo una especie de tregua entre la escuela de Klein y la escuela de Anna Freud. Y lo que hizo fue fundar la escuela del medio, así se llamó, y tomaba algunas ideas de Klein, tomaba algunas ideas de Anna Freud, decía, pues aquí todos podemos ser amigos, y en ese sentido empezó a formular su propia escuela. A mí me gusta mucho la escuela de este pediatra, porque sí, Winnicott fue pediatra y fue psicoanalista de niños, y entre las ideas más rescatables de Winnicott podemos encontrar la madre suficientemente buena, la madre suficientemente mala, el espacio transicional, el objeto transicional, el tipo de relación vincular con el niño, y muchas cuestiones con referencia a la creatividad y pues muchas cuestiones que nos deja Winnicott y que inclusive influencia mucho de la televisión para niños, y vamos a encontrar que muchas de sus ideas
sobre todo con referencia al objeto transicional, lo vamos a encontrar en algunas caricaturas, como lo puede ser Winnie Pooh, o como lo puede ser Charlie Brown, o como pueden ser algunas otras por ahí. Pero bueno, esta es la escuela del medio. Ahora bien, vamos a hablar de una de las escuelas que a mí me parece más relevante, más importante y que de hecho aquí en México tiene muchísimo auge y muchísimo peso. Y es la escuela de Lacan, la escuela francesa o la escuela, bueno, ahorita les platico un poquito el chisme, pero pues que tiene que ver con Lacan. Y es que pues en los años 1950, en los años 50, vamos a ver que ya tenía 12 años de que Freud murió y muchos psicoanalistas empezaron a perder rigor, empezaron a perder pues toda esa práctica tan fuerte, tan dedicada que hacía Freud y empezaron a producir o empezaron a crear un psicoanálisis que no era algo que se fuera tan respetable y que ni siquiera retomaban a Freud. Estos psicoanalistas dejaron de leer a Freud completamente y se perdieron un poquito en la línea y entonces pues llegó este psiquiatra francés en 1950, después de 20 años que él ya llevaba leyendo a Freud y viendo como un poquito más de todo este mundo psicoanalítico, porque ya desde su tesis doctoral él ya había retomado algunas de las ideas freudianas y pues se metió mucho en el psicoanálisis. De hecho, en 1938 ya era como el director o el que llevaba la pauta en la escuela francesa del psicoanálisis y como el director del instituto o algo así. Y en 1950 empieza a crear una serie de ideas y de planteamientos que no le gustó nada a la Asociación Psicoanalítica Internacional porque los tildaba de mediocres. Y entonces esta Asociación Internacional Psicoanalítica, ¿qué creen? Pues lo expulsa porque no les gustó nada su actitud y no le gustó nada lo que les decía. Y lo que les decía simplemente es que faltaba rigor, que tenían que leer nuevamente a Freud y que tenían que tener muchísimo más entusiasmo, muchísimo más disciplina y que tendrían que crear cosas bastante nuevas, pero retomando a Freud. Y él lo que hizo precisamente fue eso, retomar a Freud para crear sus propias teorías y desarrollar un poquito más las teorías que había planteado Freud y dio un vuelco por completo a la escena psicoanalítica a nivel mundial. Y creó, pues sí, la Escuela de París. Y a medida que lo sacaron de la Escuela Psicoanalítica Internacional, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, pues fue que él empezó a crear una serie de seminarios que pues revolucionaron el mundo del psicoanálisis, como les dije. Y en estos pues fueron alrededor de unos 20-30 años que él estuvo año tras año haciendo un seminario explicando cosas nuevas y a partir de ahí es un entendimiento completamente diferente. Entre las ideas más importantes de Lacan o las teorías que él empezó a desarrollar y se formuló mucho fue sobre el estructuralismo. Él fue un psicoanalista que le gustó mucho el estructuralismo y a partir de ahí empezó a internarlo dentro del psicoanálisis y pues a partir de ahí surgieron muchísimas teorías, enfocándose mucho en el lenguaje, en la función del campo de la palabra, que es uno de sus textos más importantes, y pues por supuesto que muchas otras teorías como la teoría del espejo, como pues el deseo, los grafos del deseo y muchísimas cosas que vamos a encontrar que tiene Lacan. Y por supuesto, para poder entenderlo y para poder leerlo, hay que saber de matemáticas, hay que saber de pues mucha lingüística. Es el que desarrolló, el que dijo que el inconsciente se desarrollaba como un lenguaje y trabajaba mucho con las palabras, jugaba mucho con las palabras. Y ese era su modelo, o uno de los modelos de intervención. También desarrolló otra técnica que es la escansión, que a mí en lo particular no me gusta tanto, pero lo que más replantea él es el retomar a Freud y partir de ahí para conocer un poquito más. También hay que saber de matemáticas avanzadas, y bueno, no tan avanzadas, pero sí de matemáticas, y pues muchas cuestiones por ahí, como el objeto A, que en el siguiente video de la siguiente semana seguramente se los voy a contar con mayor detalle. Y el tema aquí es que pues hago este video también para decirles que a principio de año yo decidí que este año iba a empezar a leer a Lacan y empecé a formular y a pensar cómo lo iba a hacer y pues he desarrollado junto con uno de los profesores más importantes que tuve en mi maestría sobre psicoanálisis,
que es Miguel Ángel Martínez Martínez, muchos de ustedes lo conocen, pues empezar a formular toda una serie de cursos o un grupo de estudio donde a lo largo del tiempo vamos a ir retomando a Lacan. Vamos a empezar desde el principio con un curso básico que pues yo lo voy a ir tomando también a la par de todos los participantes y que pues él va a ir impartiendo, y pues por supuesto que vamos a participar con todo el rigor, y vamos a ir cuestionando todo a Freud y a Lacan, y a partir de ahí pues podernos meter a entender muchísimo más esto que Lacan nos deja. Y por supuesto que están todos cordialmente invitados. Les voy a dejar el flyer por aquí y pues también lo van a poder ver en mis otras redes sociales. Si les resulta interesante, pues, los invito a participar, y pues va a ser en sábado, 2 sábados al mes, de manera online por lo pronto. Quizá en algún futuro nos vamos a reunir de forma presencial, pero por lo pronto vamos a empezar con este curso de 4 meses, donde vamos a ir viendo mes con mes esta introducción a Lacan, ¿vale? Se va a llamar Comenzando con Lacan, y posteriormente los siguientes años vamos a ir formulando algunas otras cuestiones un poquito más avanzadas, pero ya después de haber leído las bases. Pero bueno, por lo pronto, pues creo que hasta aquí dejamos el video de las corrientes. Solo les quiero decir que también después de Lacan hubo post-lacanianos, personas que inclusive rompieron también con Lacan y empezaron a seguir su propio camino. Y pues al mismo tiempo, pues dentro de la escuela lacaniana vamos a ver que hay diferentes otros autores que pues algunos se van a ir por un bando como por Miller y otros por otro. Y bueno, así el mundo actual: hay posclinianos, hay la escuela inglesa, que sería esta, la postlacaniana, y la escuela del yo, que esa pues también hasta el día de hoy tiene auge y tiene mucho campo en Estados Unidos. Entonces está escuela francesa, escuela inglesa y escuela norteamericana, y pues esto nos llega a todos los países más. Pero bueno, si les gustó este video, dale un like, sigan hasta acá, les agradezco mucho, suscríbanse, y pues recuerden que quien trabaja con su salud mental vive mejor y se atreve a enfrentar su propio deseo. Y aquí vamos a dejar una lista de reproducción y otros videos que van a poder ver, y pues gracias, hasta la siguiente.